Mi tío me mandó a prisión, se quedó con mi esposa y mi hijo, pero ahora duerme tras las rejas mientras yo camino libre con la verdad. Hace 2 años me arrestaron en mi propia casa por algo que no hice. No fue una equivocación menor, ni un malentendido de tránsito. Fue una redada completa. Gritos. Golpes. Me tiraron al suelo delante de mi hijo, me esposaron y me sacaron como si fuera un narcotraficante de alto nivel. Todo porque encontraron una maldita bolsa de lona en el acceso al sótano. Dentro de esa bolsa había pastillas, montones de efectivo, más que suficiente para acusarme de distribución. En cuanto la vi, supe que mi vida había terminado. Todo lo que pudiera decir en mi defensa no iba a importar. No importó mi historial limpio, ni que nunca había tenido problemas con la ley. La casa estaba a mi nombre. Las drogas estaban adentro. Eso era todo lo que necesitaban para condenarme. No soy ingenuo. Sé cómo funcionan las cosas. Pero eso no impidió que gritara mi verdad con toda la fuerza que me quedaba. Les dije que no sabía de esa bolsa, que jamás había visto su contenido. Me ofrecía hacerme una prueba de polígrafo. Me ignoraron. Me trataron como un criminal más. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vendría después. Unos 6 meses antes de mi arresto, mi tío Hilario se mudó a nuestra casa. Mi esposa Noelia y yo aceptamos ayudarlo. Decía que había perdido su departamento, que estaba pasando por una mala racha y solo necesitaba un lugar donde estabilizarse. Me tomó por sorpresa su caída, porque Hilario siempre había sido el tipo carismático, el de las historias locas, el que todos querían tener en las reuniones familiares. Le ofrecimos el cuarto de invitados. No le pedimos renta, solo que nos ayudara con algunas cosas. Al principio, Noelia no estaba muy cómoda con tenerlo en casa, pero con el tiempo se fueron volviendo más cercanos. Demasiado, en retrospectiva. Yo trabajaba turnos largos y, al llegar a casa, los encontraba viendo televisión juntos, riéndose, compartiendo cosas que yo ya no compartía con ella. Me dije que estaba cansado, que era cosa mía, que no debía pensar mal. Pero las señales estaban allí. Noelia se volvió más fría conmigo. Evitaba hablar del futuro. Cada vez que intentaba acercarme, tenía un nuevo dolor de cabeza. Yo me partía el alma trabajando para mantener esa casa, para que a nuestro hijo no le faltara nada. Y mientras tanto, algo se pudría entre las paredes de ese hogar que tanto había construido. Después del arresto, todo fue una pesadilla con velocidad de vértigo, la lectura de cargos, la negación de la fianza. Un abogado público que me decía con voz apagada que estaba frente a una sentencia sólida si no aceptaba un trato. Me negué. Dije que era inocente. Me mantuve firme. Eso me costó una sentencia completa, 5 años sin posibilidad de libertad condicional inicial. Noelia me acompañó al principio. Me trajo a Benjamín un par de veces, se sentaba frente a mí con los ojos enrojecidos y me decía que me creía. Que resistiera. Que íbamos a salir de esto. Pero esas visitas dejaron de llegar. Los mensajes quedaron sin responder. Un día, simplemente, desapareció. Me bloqueó de la línea de la prisión. Dejé de saber de mi hijo. La única que me contaba algo era mi hermana Milagros. Me decía que Benjamín estaba bien, que lo estaba llevando al colegio, pero incluso ella notaba que Noelia estaba actuando raro. Reservada. Como si ocultara algo. En las noches, no podía dormir. Repasaba cada rincón de esa casa. ¿Cómo había llegado esa bolsa allí? Solo había una persona que tenía acceso a todos los espacios. Hilario. Él sabía de ese acceso al sótano. Él conocía la casa. Y como si no bastara con la traición, se esfumó después de mi arresto. Recogió sus cosas y se largó. Ni una visita. Ni una carta. 5 años son una eternidad cuando eres inocente. Se pierde todo. Mi trabajo. Mi reputación. Mi hijo empezó a olvidarme. Y mi esposa siguió adelante sin dar una sola explicación. Hasta que, 6 semanas atrás, recibí una notificación que lo cambiaría todo. Me llamaron desde la oficina del alcaide. Pensé que era una equivocación. Pero no. Allí me esperaba una abogada, Lucía, con la noticia que jamás esperé recibir: varios casos asociados con la comisaría que me arrestó estaban siendo reabiertos. Había pruebas de irregularidades en los registros, entradas sin orden judicial y manipulación de evidencia. Lucía había solicitado una revisión de mi caso 1 año antes. Finalmente obtuvo respuesta. Mi condena fue anulada. Salí 2 semanas después. Pero no sentí victoria. No hubo nadie esperándome. Ni abrazos, ni llamadas.
Solo una bolsa barata con mi ropa vieja y el mismo silencio que me había acompañado durante años. Fui a quedarme con Emiliano, mi primo. El único que jamás dudó de mí. Me abrió las puertas de su casa sin condiciones. Al día siguiente de mi liberación, me sentó con cara seria. Dijo que debía contarme algo antes de que lo descubriera por mi cuenta. Me mostró una foto en su celular. Era Benjamín, en el porche de una casa que reconocí al instante. Mi casa. A su lado, estaba Hilario. No fue una coincidencia. No fue una visita. Hilario vivía allí. Con Noelia. Criando a mi hijo. Sentí que me rompía. Que algo dentro de mí se derrumbaba por completo. Había perdido todo. Pero esto fue otra cosa. El tipo que me destruyó ahora ocupaba mi lugar. Dormía en mi cama. Criaba a mi hijo como si yo no existiera. Y lo peor, todos lo sabían. El vecindario murmuraba desde hacía tiempo. La historia oficial era que Noelia encontró consuelo en Hilario tras mi error. Que él se convirtió en una figura paterna para Benjamín. Que yo había tenido lo que merecía. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba una y otra vez, ¿sabía Noelia lo que hizo Hilario? ¿Estuvo involucrada desde el principio? ¿Fui solo un daño colateral o parte de un plan? ¿Y si todo esto fue deliberado? Las respuestas aún no las tengo. Pero ya no pienso quedarme callado. No me interesa si lloran, si suplican, si intentan maquillar la historia. Quiero la verdad. Quiero justicia. Y quiero recuperar lo poco que queda de mi vida, aunque eso signifique desenterrar todo lo que ellos querían esconder. No entré en esa casa esperando redención. Ni siquiera respuestas. Solo necesitaba ver sus caras cuando me vieran a mí. Las mismas caras que solían sonreír cuando yo entraba por esa puerta. Ahora vivían una vida nueva sin mí, en mi hogar, con mi hijo. El silencio de esos 2 años pesaba en mis costillas, y la única manera de sacarlo era con mis propios ojos. Mi primo Emiliano me dejó a una cuadra. No quería testigos innecesarios. Caminé con calma. Me detuve frente al jardín. Estaba mejor cuidado que nunca. Las flores que Noelia nunca regaba, ahora florecían con esmero. En el camino de entrada, Benjamín estaba jugando con un monopatín. Más alto. Más fuerte. Más grande. Como si la vida hubiera seguido sin mí, y lo había hecho. Mi hijo no me reconoció. Me miró como se mira a un extraño. Sin sospechas, sin miedo, sin amor. Como si fuera un transeúnte cualquiera. Y lo entiendo. Ya no soy el mismo. Perdí peso, la barba me creció, los ojos ya no brillan como antes. Pero aún así, verlo así me quebró por dentro. Noelia apareció en la puerta. Su rostro palideció al verme. No dijo una palabra. Solo se hizo a un lado, como si entendiera que no me iría sin entrar. Di el primer paso, cruzando ese umbral que una vez llamé hogar. La casa olía igual, pero se sentía distinta. Había juguetes por todas partes, fotos en las paredes, algunas antiguas, otras recientes. En varias de ellas, Hilario con mi hijo en brazos, sonriendo como si hubiera ganado el premio mayor. Entonces bajó él. Tranquilo. Seguro. Como si no me hubiera destruido. Como si yo fuera el intruso y él el dueño. Me saludó con un leve movimiento de cabeza, una sonrisa condescendiente. Y soltó. Todo eso fue un mal rato, pero ya lo superamos. ¿Un mal rato? Quise gritar. Quise romperle la mandíbula. Pero mis manos, aunque temblaban, se quedaron quietas. No podía darles ese gusto. No podía darles otra excusa para decir que yo era el problema. Fuiste tú, ¿verdad? Le pregunté. ¿Tú pusiste esa bolsa en mi casa? Se encogió de hombros. Tal vez te juntaste con gente equivocada. Tal vez ni tú lo recuerdas. La mente juega cosas raras. Su voz me revolvía el estómago. Cada palabra era una bofetada. Entonces Noelia intervino. No para defenderme. Para calmar las aguas. Ya no tiene sentido revivir el pasado, dijo, casi como un susurro. Todo eso ya se resolvió legalmente. Mejor concéntrate en reconstruir tu vida. ¿Tú de verdad crees que yo metí esa droga? Le pregunté directamente. No respondió de inmediato. Miró al suelo. Luego alzó la vista con lágrimas que no pedí. No lo sé. Al principio te creía. Pero con el tiempo, me sentí sola. Estaba con el niño, las cuentas, todo encima. Hilario estaba aquí. Y todo se volvió más fácil con él. Más fácil. Eso fue todo.
Noelia eligió la comodidad sobre la verdad. El abandono sobre la lucha. Me dijo que dejó de responder mis cartas porque le dolía. Que tenía miedo de que yo volviera y empeorara las cosas. Que no quería que Benjamín me viera así, lleno de rabia, destruido. ¿Y por qué nadie me dijo que ustedes estaban juntos? Le pregunté. Porque no queríamos hacerte más daño, respondió. Pero yo lo sabía. No era por mí. Era por ella. No quería cargar con el peso de ser la villana. Hilario no dijo mucho más. Se quedó con los brazos cruzados, disfrutando de su papel de víctima funcional. Como si todo esto le hubiera caído del cielo y no fuera el resultado de sus decisiones cobardes y calculadas. No aguanté más. Salí de ahí antes de que mis manos hicieran lo que mi cabeza gritaba. No iba a ser el hombre que regresó del infierno solo para enterrarse a sí mismo otra vez. Pero no iba a dejarlo pasar. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, en el sofá, en mi cabeza. Al día siguiente, recibí un mensaje por Facebook. De alguien que apenas recordaba, Darío, un chico que solía venir al barrio. Sobrino de un vecino, de los que jugaban al balón en la calle cuando hacíamos parrilladas. Me dijo que tenía algo que contarme. Que no lo quería escribir. Me dejó un número. Lo llamé. Nos vimos esa misma tarde. Estaba nervioso. No paraba de mirar a los lados. Siempre me sentí mal por no decir nada, me dijo. Pero estaba en libertad condicional en ese entonces. No confiaba en la policía, menos en esa comisaría. Me contó que unos días antes de la redada, vio a Hilario entrando al acceso del sótano. Era tarde. Se movía con cautela. Como alguien que no quería ser visto. Estuvo ahí varios minutos. Al salir, miró a todos lados. Darío no dijo nada en su momento por miedo. Pero siempre supo que algo no cuadraba. Grabé su testimonio con su permiso. Dijo que, si era necesario, firmaría una declaración. Que ya no quería cargar con eso. Llamé a Lucía, mi abogada. Cuando escuchó la grabación, su tono cambió. Me dijo que esto podía ser grande. Que la comisaría ya estaba en la mira, y si Hilario había plantado pruebas, podríamos abrir un nuevo caso. Agendamos una reunión. Vamos a presentar una demanda civil contra el departamento por condena errónea. Y además, empezaremos a investigar a Hilario. Si podemos probar su intención, su manipulación, tal vez podamos imputarlo. Noelia no ha dicho nada. Aún no. Pero sé que esto apenas empieza. Si Hilario cae, todo lo que construyeron encima de mi desgracia también se tambalea. No sé si esto me devuelva a Benjamín. No sé si algún día podré mirarlo a los ojos y decirle que no lo abandoné. Pero al menos, la verdad ya empezó a salir. Y no pienso detenerme hasta que todo caiga por su propio peso. He estado callado las últimas semanas, moviéndome con cautela. Sabía que lo que tenía entre manos podía romper todo, pero también que una cosa es tener la verdad y otra muy distinta es probarla en un tribunal. Darío fue el primer eslabón. Su testimonio me dio algo que no había tenido desde el primer día, esperanza. Lucía, mi abogada, se mostró reservada al principio. Analizó la grabación, redactó una declaración jurada y la presentó con una moción para reabrir mi caso, esta vez no como acusado, sino como víctima de una condena errónea. Y eso fue lo que rompió el muro. Porque una vez que revisaron los antecedentes de Hilario, todo empezó a encajar. Lo que nunca había hecho, porque confiaba, fue revisar el pasado de mi propio tío. Lucía accedió a expedientes sellados fuera del estado. Hilario tenía 2 cargos, uno por posesión de drogas a principios de los 2000 y otro por obstrucción a la justicia. Nunca me lo dijo. Nunca lo mencionó. Y ahí estaba, criando a mi hijo, viviendo en mi casa, como si fuera el modelo de estabilidad. Lucía también recuperó copias de los informes originales de mi arresto. Y fue ahí donde me enteré de la traición más grande. Hilario había dado una declaración en mi contra. Les dijo a los oficiales que yo andaba extraño, que tenía nuevas amistades, que había movimientos raros en la casa. Ayudó a construir el caso desde adentro. Esa fue su coartada. Esa fue su manera de borrar su rastro. Con esa información, presentamos una demanda civil contra el departamento de policía. Condena errónea, negligencia, persecución maliciosa, daño emocional. Cuando eso se filtró a los medios, todo se desató. Reporteros empezaron a buscarme. Lucía me recomendó no hablar aún. No me interesaba convertirme en el rostro de ninguna cruzada. Solo quería recuperar mi vida, mi nombre, a Benjamín. Y fue entonces cuando Noelia reapareció. Después de casi 2 años de silencio, me dejó un mensaje de voz. Sonaba distinta.
Ya no había arrogancia en su tono, ni ese escudo de distancia emocional. Esta vez sonaba nerviosa, asustada. Me dijo que no quería que Benjamín quedara atrapado en medio de todo esto. Que sentía todo lo que había pasado. Que no sabía nada de lo que Hilario había hecho. Que solo estaba tratando de proteger a su hijo, a nuestro hijo. No respondí. Una semana después, Lucía me llamó. Había recibido la notificación, el gobierno municipal estaba reabriendo oficialmente mi caso y, además, otros arrestos vinculados a la misma comisaría ese mismo año. Todos los expedientes estaban siendo auditados. Y adivina qué, la bolsa de lona que usaron como evidencia jamás fue procesada para buscar ADN. Jamás. Ni siquiera una prueba superficial. No sé cómo lograron una condena sin eso. Pero ahora que todo estaba bajo revisión, sí la hicieron. Y allí estaba, Hilario. ADN suyo en el cierre. En el forro interno. En la base de la bolsa. No había huellas mías, ni rastros biológicos. Solo de él. Y no terminó ahí. Alguien en la oficina del fiscal dejó caer una bomba, el testimonio original de Hilario estaba siendo reexaminado por posible perjurio. Eso, combinado con sus antecedentes sellados, pintaba un nuevo panorama. Uno donde él no era el tío Salvador, sino un criminal encubierto que había manipulado todo para no solo arruinarme, sino reemplazarme. Entonces Noelia volvió a aparecer. Esta vez fue en persona. Fue hasta la casa de Emiliano. No la dejé entrar. Pero salí a enfrentarla. Tenía los ojos hinchados, como si no hubiera dormido en días. Me dijo que había hablado con un abogado. Que si yo empujaba esto legalmente, ella podría verse involucrada. Que no sabía nada de lo que Hilario había hecho. Que solo pensó que estaba ayudando. Que su única prioridad siempre fue Benjamín. Que no quería que su hijo creciera sin madre. Le dije que ya no me importaban sus justificaciones. Que si Benjamín se quedaba sin madre sería porque ella eligió acostarse con el hombre que me destruyó. Que fue ella quien lo dejó entrar a nuestra casa. Ella quien permitió que se adueñara de todo. No vengas a hablarme de familia ahora, le dije. Tú la destruiste el día que decidiste dejarme pudriéndome en una celda, mientras jugabas a la vida perfecta con el mismo tipo que me traicionó. Ella dijo que quería cooperar, si las cosas se complicaban. Que hablaría si era necesario. Que pensáramos en el niño. Pero ya era tarde. Muy tarde. Pensar en el niño habría sido leer mis cartas, contestar una llamada, explicarle a mi hijo quién era yo. La última vez que la vi fue de espaldas, subiendo a su carro con los hombros hundidos. Unos días después, Lucía me llamó con noticias, el departamento quería llegar a un acuerdo. Querían evitar el juicio. Me ofrecían una compensación sin admisión de culpabilidad. Un pago silencioso y un expediente limpio. Nada extraordinario. No lo suficiente para devolverme lo que perdí. Lo estoy considerando, sí. Pero también sé que hay más en juego. Porque no solo es el dinero. Es que él, Hilario, ya no tiene escapatoria. Los fiscales abrieron un caso penal contra él. Posesión con intención de distribuir. Obstrucción. Perjurio. 3 cargos mayores. La audiencia es el próximo mes. Esto apenas empieza. Y por primera vez desde que esto comenzó, no me siento perdido. Me siento con dirección. Con causa. Porque ahora el que duerme con miedo no soy yo. Es él. Han pasado semanas desde la última vez que escribí algo sobre esto. No por falta de avances, sino porque no quería decir nada hasta tener certezas, no promesas. Quería ver caer a los responsables con mis propios ojos. Quería justicia, y ahora puedo decir, con los pies bien puestos sobre la tierra, que la estoy consiguiendo. La audiencia contra Hilario se llevó a cabo la semana pasada. Él llegó con un abogado de rostro cansado, con traje barato, y sin la arrogancia que lo había sostenido durante tanto tiempo. Esta vez, su mirada no esquivaba la mía. Esta vez, no tenía a Noelia a su lado. No tenía a Benjamín. No tenía nada. Lucía, mi abogada, estuvo firme como siempre. La fiscalía presentó los nuevos cargos: posesión con intención de distribuir, obstrucción a la justicia y perjurio. Las pruebas eran sólidas: ADN en la bolsa, testimonio jurado de Darío, inconsistencias en su declaración original y sobre todo, un historial que ya no podía ocultar. Se lo tragó su propio pasado. El juez ordenó que continuara el proceso penal. No hubo acuerdos. No hubo trato. No con alguien que le robó la vida a otro hombre y después vivió de su lugar. Si todo sigue como está, Hilario podría enfrentar más años de los que yo pasé injustamente encerrado. No quiero mentir, eso me da paz.
En paralelo, mi demanda civil sigue su curso. El departamento ofreció una segunda propuesta, esta vez más jugosa, una cifra de 6 dígitos más alta y un comunicado privado de disculpas sin admisión formal de culpa. Dicen que quieren cerrar heridas sin más escándalos. Me están subestimando. No es solo el dinero. No lo hago por eso. Lo hago por mí. Por lo que me quitaron. Por las noches sin mi hijo. Por los años que no podré recuperar. Por el silencio que Noelia eligió. Por el uniforme sucio que usaba en la cárcel mientras Hilario dormía en mi cama. Por cada carta que escribí y nunca tuvo respuesta. Noelia ha desaparecido otra vez. Supongo que entendió que ya no le queda escapatoria. Me enteré por Emiliano que está vendiendo cosas de la casa. Que tal vez se va de la ciudad. No me sorprende. Siempre ha sido buena para salir corriendo cuando el barco se hunde. Siempre supo nadar lejos del fuego que provocaba. Y ahora tengo que decidir qué hacer con Benjamín. Lucía me preguntó si iba a solicitar la custodia. Es complicado. Legalmente, Noelia sigue siendo mi esposa. Nunca firmamos el divorcio. Y aunque ella y Hilario hicieron todo para borrar mi presencia de la vida de mi hijo, lo cierto es que sigo siendo su padre. No por papel, por sangre. Por todo lo que me robaron. Pero también soy consciente de que Benjamín apenas me recuerda. Que su infancia la vivió con otro hombre en mi lugar. Que obligarlo ahora a volver conmigo sería arrancarlo de todo lo que conoce. Y no quiero ser esa clase de padre. Lo que quiero es que sepa la verdad. Quiero que, cuando tenga la edad, cuando esté listo, alguien, yo, tal vez Emiliano, tal vez incluso Darío si hace falta, le cuente lo que realmente pasó. Que no lo abandoné. Que me sacaron de su vida con mentiras. Que mientras él aprendía a leer, yo aprendía a sobrevivir en una celda. Que cada noche pensaba en él. Que nunca dejé de ser su papá, aunque no estuviera allí para decirle buenas noches. Eso es lo que quiero recuperar. No la casa. No el dinero. No el matrimonio que ya murió hace mucho. Quiero recuperar mi lugar en la vida de mi hijo, así sea con tiempo, con paciencia, con silencio, pero con verdad. Sé que me espera una vida difícil. Que hay personas que nunca dejarán de mirarme como un criminal. Que la justicia tarda, que a veces llega incompleta y que el perdón no siempre se otorga ni se recibe. Pero también sé que ya no tengo miedo. Pasé por el infierno y regresé. No como antes. Pero regresé. Ahora camino distinto. Hablo distinto. Miro distinto. Pero todavía tengo voz. Todavía tengo causa. Y todavía tengo camino. Hilario duerme en una celda ahora. Detrás de una puerta que no puede cerrar con mentiras. Yo duermo con las ventanas abiertas. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.